Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para elevar una oración al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hermosa tarde, Señor, le damos gracias porque usted nos permitió regresar a este culto con todo bien, Señor. Le damos gracias porque usted ha sido misericordioso y no nos ha desamparado del hueco de su mano, Señor. Señor, pedimos por ese servicio, Señor, que usted sea sagrado para usted, Señor, que usted tome el control de toda cualquier cosa, Señor, que no falle nada, Señor, para que se haga de su agrado, Señor. Todo se lo pido al Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con ese canto, Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, que en mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy. Porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que los hombres por mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua con la cual tú sosiegas la sed que ambiciona tu boca, o la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo. Si no
cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Solamente me llegó una cédula que dice: Dios les bendiga, cédula de agradecimiento porque el Señor Jesucristo me sanó de dengue. Gracias por sus oraciones. Atentamente, nuestra hermana Liliana Lucio. Gracias a Dios porque la sanó de esa enfermedad. Vamos a pedirle a nuestro hermano que va a pasar a orar, que pase por favor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Amoroso Padre Celestial, Señor, Dios, agradecidos contigo, Señor, porque, Señor, le diste su sanidad a nuestra hermana Lili, Señor. Padre, sabemos que esas enfermedades, Señor, el diablo de algún modo las pone en nuestro cuerpo para atormentarnos, Señor. Pero también sabemos que hay un sanador, Padre. Ese sanador, Padre, al cual recurrimos cuando, Señor, estamos en una enfermedad, Señor, y siempre nos responde, Señor. Padre, también te ponemos en tus manos a ese joven Alejandro Ramírez nuevamente, Señor. Dios, Padre, acomoda cada célula en su cerebro, Padre, en su cuerpo, Señor, que él, Señor, pueda reaccionar, Señor, favorablemente, Señor. Padre, también te pongo en tus manos esas dos personas invidentes, Señor, esa pareja de invidentes, Padre, a la cual tú has puesto en mi corazón hablarles de tu palabra, Señor. Yo no sé por qué, Señor, pero siempre que los ve en la calle, Señor, siempre me había nacido eso de hablarles, Padre. Y, Señor, si es tu voluntad, Señor, que yo les hable, les seguiré hablando, Señor. Padre, también esa mamá de mi alumna Naila, Señor, que estaba muy enferma de sus riñones. Agradecemos, Señor, que tú la hayas sacado de ahí, de ese hospital, Señor. Padre, ella ya no podía caminar, ya no podía mover sus pies, Señor, pero tú en tu infinita misericordia, Señor, lograste, Padre, hacer que ella volviera a caminar, Padre. Padre, ponemos todo en tus manos y cada mano que está levantada pidiendo por algo, por alguien, Señor, toma esa oración en tus manos, Señor. Te lo ponemos todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir cantando. A precio de sangre yo fui comprado, mi costo el pago en la cruz del Calvario. Por eso mi vida Él la reclama, porque a precio de sangre bendita, mi vida Él compró. Dentro de mí hay algo que me dice que Él me ama. Hay algo que me dice y me declara que mi vida fue comprada allá en la cruz. Dentro de mí hay algo que me dice que Él me ama. Hay algo que me dice y me declara que su hijo yo soy por adopción, como la niña de
Vamos a pedir a nuestro hermano que ore por las ofrendas, si puede pasar por favor. Tiene su rostro, hermano, vamos a orar en esta tarde. Señor Dios, Padre, le damos gracias, Señor, porque nos permite estar una vez más, Señor, en su santo lugar, Señor. Ahora, Padre, vamos a ofrendar un poco de lo mucho que usted nos ha dado, Señor. Padre, le ponemos en sus manos esta ofrenda, Señor, bendiga los bolsillos, los empleos, Padre. Señor, y toque el que le haga falta un empleo, Señor, usted sea con él, Padre. Levantamos esta ofrenda en su nombre, en el nombre de Jesucristo, amén, amén. Amén. Por favor, ¿me puede ofrenda puede tomar su lugar, hermano? Gozándome yo voy para aquel hogar, caminando. Yo siempre no me quiero aquí quedar, caminando para aquel Vamos a estar recibiendo la palabra del Señor. Unos cristianos tiempo atrás que fueron llevados ante el trono de un tirano, les decían que podían vivir si solo renunciaban al nombre de Jesús. Pero uno por uno decidió el morir, no iban a negar al Hijo de Dios. Y como un gran coro angelical, y así puedo oír sus voces decir: pero prometo
casa de Cristo aún está en pie. Nuestro tiempo llegó, el precio que pagar, rechazar este mundo y abrazar la cruz. Pero uno por uno decidimos vivir por aquel que murió para nosotros vivir. Y hasta cuando suene la trompeta final, con orgullo y valor, a proclamar, pero prometo lealtad con todo mi amor y todo mi ser. Palabras siempre honrar, lo prometo lealtad. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Vamos a abrir la escritura en Primera de Pedro, capítulo número 2, verso 5, y también Segunda de Pedro, capítulo número 1, del 5 al 8. Cuando lo tengan pueden indicar con un amén. Como ustedes saben, estamos estudiando el mensaje de la estatura de un varón perfecto. Mire, este mensaje el hermano Branham lo predicó el 14 de octubre del año 62. Y bueno, vamos a leer las escrituras bases que hemos tomado, hermanos. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo número 1, del versículo 5 al 8, amén. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, a ponernos en las manos del Señor y que Él nos ayude. Amén. Amado Señor Jesucristo, una vez más, Padre, nos hacemos presentes, Señor, en esta tarde. Padre, con el único propósito, Señor, de ser instruidos por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, sabemos, Padre Celestial, que estamos peleando, Señor, una batalla, Señor, y cada vez se está arreciando más, Señor Jesús. Y es por eso, Señor, que nosotros, Padre, estamos en este lugar, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Padre, nos declaramos en esta tarde unos vencedores, Señor, porque al poder estar en este lugar, Señor, hemos vencido, Padre Celestial, miles y miles de pretextos que pudiéramos poner, Señor, pero, Padre, es por tu gracia, Señor, y tu misericordia, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, porque queremos ser edificados, Señor, para poder llegar a esa plenitud de un varón perfecto, Señor. Y es por eso que estamos reunidos en este lugar, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Mire, el miércoles estamos en si es el cuarto, en dominio propio, ¿verdad?
estamos en dominio propio, templanza. Ya vimos fe, ya vimos virtud, ya vimos conocimiento. Y bueno, el miércoles comenzamos con dominio propio y voy a comenzar leyendo el mismo extracto que leí el miércoles, ¿verdad? En la página 33, en el párrafo 221. Dice, el dominio propio no es que signifique dejar de beber alcohol. Dice, no, dominio propio no significa cura alcohólica, no en este caso. Este es dominio propio bíblico, o sea, del que queremos hablar, del que el profeta nos está hablando. Dominio propio del Espíritu Santo. Esa es solo una de las concupiscencias de la carne, el dejar de beber y eso. Pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Eso significa, y aquí da el significado el hermano Branham, dice, ¿cómo controlar la lengua? No ser un chismoso. Bueno, eso ya lo vimos el miércoles, hermanos, ¿verdad? Y pues no nos podemos regresar. Yo sé que muchos no vienen los miércoles, pero no nos podemos regresar. Ya vimos eso, vimos la escritura de Santiago, hermanos, de cómo la lengua es un miembro pequeño y todo eso, ¿verdad? Dice, ¿cómo controlar la lengua? No ser un chismoso. Y la siguiente definición, hermanos, que da el profeta de dominio propio es a la que vamos a entrar ahorita. Cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Dice el profeta, oh, vaya. Dice, vaya, bastante nos vamos a desprender antes de que empecemos. ¿No es así? ¿Ven? Y luego dice, y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no está en su iglesia? Haciendo milagros y las cosas que hacían antes. Sí, Señor, ven, añada estas cosas, añádale dominio propio. Ahora, vamos a entrar a este segundo punto, hermanos, cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Eso es lo que dice el profeta, hermano. Y bueno, para comenzar, hermanos, voy a comenzar leyendo una historia del mismo hermano Branham, ¿verdad? Cómo él se describe, cómo era él. Y yo espero que usted me tenga paciencia, lo quiero leer, hermanos, porque tiene más sentido a que si yo se lo abrevio o se lo cuento, ¿verdad? En preguntas y respuestas, predicado el 23 de diciembre del 59, dice el hermano Branham, dice, si hay una cosa en mi vida que me ha ayudado a entender que el Espíritu Santo vino a mí, en aquel día ha sido esto, y luego narra el profeta, yo era temperamental, iracundo. Dice, bueno, yo busqué esa palabra y ahorita vamos a ir a una escritura bíblica. Yo era temperamental, iracundo, soy irlandés por ambos lados y casi nunca podía comer bien. Mi boca siempre estaba machucada, pues alguien siempre me la machucaba, altercaba en donde no debía de altercar. Hoy tengo algunos de mis dientes arreglados que fueron quebrados como resultado de haber hablado en donde no debí de haber hablado. ¿Ve usted? Y dije cosas, siempre me metía en dificultades. Y alguien me dijo, mi maestra en la escuela me dijo, yo le dije, señora, yo no puedo evitarlo, ¿ve? Siempre me metía en problemas y yo dije, no puedo evitarlo. Pobre anciana, la señora Temple, acaba de irse a gloria el otro día. Y ella me decía, mira hijo, ella me tenía sentado en sus piernas y me abrazó y comenzó a llorar. Era la primera vez que había recibido una demostración de amor como esa, por alguien, una anciana, y lloró sobre mí y me dijo, Bill, voy a hacer algo por ti, hijo, voy a darte un pedacito de cordón, y si alguno de los muchachos te busca pleito, dice el profeta, a mí me llamaban quebrador de maíz, era de Kentucky. Dice, yo vestía terrible, hacían burla de mi pelo, que estaba tan largo como lo usan ahora, y caía en mi cara. Mire, estaba tan largo como lo usan ahora. Yo creo que el profeta estaba viendo este tiempo, hermano. Hoy los muchachos traen pelos, ¿verdad? Y bueno, dice, y caía en mi cara, y yo estaba pasando por un momento difícil.
Me golpeaban y me cacheteaban. Cada vez que alguien se enojaba, se me acercaba y me sujetaban, me golpeaban. Y allí voy yo. Y empezaba la pelea y aún peleaba con navaja y todo lo demás. Vea el temperamento, ¿verdad?, que tenía el profeta. Ahí, buscando clases de temperamentos, hermano, ahí le manda el internet, ¿verdad?, que alguien descubrió, propuso la teoría de 4 temperamentos. Creo que uno es melancólico, flemático, sanguíneo y otro, no recuerdo el otro, hermano. Pero mire, vamos a ver lo que dice el profeta. Dice que él, ¿verdad?, le dieron ese cordón para cuando alguien le buscaba pleitos, iba a hacer un nudito con ese cordón para que se bajara su enojo, hermano. Pero dice el profeta, y en una ocasión cogí un rifle Winchester y traté de dispararlo a 4 o 5 muchachos que me golpearon, tanto que casi no pude parar. Los hubiera matado si no hubiera sido por Dios. Recogí los cartuchos del suelo que no habían disparado y cargué otra vez el rifle con ellos y dispararon sin dificultad. ¿Ve? Hubiera sido un asesino de 5 hombres, probablemente, quiero decir 5 muchachos. Yo tenía solamente 12 años de edad y el profeta estaba batallando con ese temperamento, hermano. Mire, porque el hermano Branham dice que cómo controlar nuestro mal genio, hermano. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco esto, solamente quiero poner esto como base. Entonces dice, yo tenía solamente 12 años de edad, era muy violento. Y la maestra me dijo, toma este pedacito de cordón, Billy, y cuando te enojes detente y ata 9 nudos en el cordón, y cuando hagas eso, entonces me traes el cordón. Yo te apuesto que tu temperamento se va a acabar. Y yo dije, señora Tem, y no había estado afuera de mi casa 5 minutos cuando alguien me dio un golpe, ¿bien? Me propuse, o sea, el profeta quería cambiar, hermano. Me propuse a empezarlos, usted sabe, y metí mi mano al bolsillo, saqué mi cordón y empecé a hacer un nudo. Dice, pero después arrojé el cordón al suelo y me lancé al pleito, ¿ve? No lo pude hacer. Mire, y yo dije, yo nunca pudiera ser un cristiano. Pero déjenme decirles, aquella noche, allí cerca de la avenida Ohio, cuando el Espíritu Santo vino a mí, ese temperamento se me acabó. Ese fue su fin. Y dije, yo nunca lo hubiera logrado. Yo nunca pudiera haber sido cristiano porque nunca había podido deshacerme de eso, hermano. Usted y yo no nos vamos a poder deshacer de muchas cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, pero hay alguien que sí nos puede ayudar a deshacernos de todo eso, hermano. Dice, yo decía, es algo que ha nacido en mí. Mi padre era de temperamento violento. Mire, quizás el hermano Branham se estaba justificando que su papá era de esa manera, ¿verdad? Dice, y mi madre media india tenía el temperamento suficiente como para pelear contra un serrucho eléctrico. Dice, y yo decía, cualquiera que me busque pleito a mí, lo va a encontrar. Y eso es todo. Y decía, si tengo que subirme en una escalera para golpearlos, lo voy a hacer, ¿ve? Pero ahora, usted pudiera arrastrarme allá afuera, ¿ve? ¿Por qué? Porque no soy yo. Lo que estoy tratando de hacer aquí es presentar un punto, dice el profeta. Dice, algo sucedió, ese poder viejo, ese viejo William Branham murió y alguien más entró en mí y hace que me compadezca por mi enemigo. Cuando alguien me hace algo mal a mí, yo nunca oro en contra de ellos, yo oro por ellos. Y allí en eso fue donde el Espíritu Santo me dio la prueba la otra noche en Nueva Inglaterra. Antes de que esto sucediera aquí, cuando Él me dio el poder y dijo, solo habla lo que tú quieras para esa gente. Mire, yo estaba relacionando esta frase del profeta, esta anécdota de Nueva Inglaterra. En una ocasión el hermano Branham estaba predicando
y estaban dos jovencitos atrás del auditorio, besándose, un jovencito y una jovencita, y abrazándose y haciendo cosas indebidas dentro de un santuario, hermanos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo vino y le dijo, haz con ellos lo que tú quieras. Yo pienso que el hermano Branham, quiero suponer que se está refiriendo a esa ocasión, porque después, ¿verdad? En un testimonio que leí, creo que en los libros azules viene esa historia, el hermano Branham dice que él pudo haber dicho que la tierra se abriera y se los tragara y eso iba a suceder, pero ¿cómo iba a quedar el ministerio del profeta ante la gente, hermano? Era algo autorizado por Dios, pero dice él, cuando él me dio el poder y dijo, solo habla lo que tú quieras para esa gente, lo que ellos habían hecho, y miré hacia allá y les dije, yo les perdono. Eso era exactamente lo que él quería, ve, perdone a su enemigo, ve, estos son los espíritus que lo hacen a usted obrar mal, vigile a esos espíritus. En Proverbios 22-24 dice, no te entremetas con el iracundo. Dice el profeta que él era iracundo, ¿verdad? Ni te acompañes con el hombre de enojos. Mire, entonces el dominio propio o la templanza, dijo el hermano Branham, cómo controlar nuestra lengua, no ser un chismoso. Punto número 1, que lo vimos el miércoles. Creo que está la grabación, hermano, para el que guste escucharla, está bien. Y el punto número 2, cómo controlar nuestro mal genio, que no se nos dispare cada vez que alguien nos habla mal. Miren, muchas personas, nosotros, hermanos, estamos en un cuerpo de carne, ¿verdad? Y somos sensibles cuando alguien nos habla mal. Estamos siempre a la defensiva, ¿verdad? Si tú me dices, yo te digo. Pero mire, hay una escritura muy poderosa que nos habla el apóstol en Efesios 4, 26 y 27. Vamos a ir ahí, hermanos, porque aquí tengo, creo, una anotación y quiero ver qué es lo que tengo. Yo hago mi propia concordancia en la Biblia, la tengo toda rayada. Mire, dice Efesios 4, 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos en el griego es orgizo, hermanos, que es provocar o encolerizar, llegar a expresarse, hermanos, enojar, enojo, ira o airar. Eso es lo que significa airaos. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, muchas veces, hermanos, nosotros tenemos problemas entre matrimonio, con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros propios hermanos, ¿verdad? Y tenemos discusiones, hermanos, y nos enojamos, discutimos, pero cuando dice en el 27, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando viene ese espíritu de enojo, hermanos, de un mal genio en nosotros, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a controlarnos. Porque usted sabe, enojados podemos decir muchas cosas, hermano. Y no es que seamos nosotros, es un mal espíritu. Por eso el profeta está diciendo, ¿verdad?, que cómo podemos controlar nuestro mal genio. Mire, así como hablamos de la lengua, ¿qué es lo que produce una lengua sin control? Hermanos, dice el profeta que esa fue la que causó divisiones en las denominaciones y en una iglesia dice que hace grupitos. En Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Voy a leer un extracto, hermanos, en la párrafo 90 del mensaje La Iglesia y su condición. ¿Cuántos han leído ese mensaje, hermanos? ¿O cuántos lo han escuchado? Creo que ahí es donde habla el hermano Branham
de la historia de aquel hombre que se vio en un sueño, Danny Henry, creo. Ahí viene esa historia. Dice, esa es la razón de todo este gruñir y pelear y calumniar y contraatacar y comportarse mal en la iglesia. Eso es lo que acaba con la iglesia. Eso muestra que el diablo entró en ustedes. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el 27, ni deis lugar al diablo, hermanos. ¿Verdad? A veces no tenemos el suficiente discernimiento para ver que no es del hermano, sino que es un espíritu maligno que tomó al hermano de la torre, hermanos. Mire, y eso muestra que el Espíritu Santo los dejó. Ahora, sé que esto, mire lo que dice el profeta, Ahora, sé que esto está quemando el alquitrán en alguno de ustedes. Pero dice el profeta, pero debería de hacerlo. Debería de hacerlo. Para eso se dice, no para hacerme listo, no para hacerme el astuto, sino para decirles dónde está el problema. Porque algún día yo voy a tener que pararme y dar cuenta de ustedes, hermano. Y la misma razón de qué manera obran ustedes y de qué manera actúan, eso muestra lo que ustedes son. Si ustedes simplemente tienen un mal genio que se sale de control en un momentito, ¿verdad? En un momentito, y llega aquí y se comportan mal o critica o vulgaridades y cosas como esas, eso muestra de dónde está viniendo. Entonces, el enojo, hermanos, ¿verdad? Contrista al Espíritu Santo, pero también afecta nuestra salud, también afecta nuestro entorno, hermano. O dígame, cuando usted se pelea con su esposa, ¿cómo se siente la atmósfera, hermano? Todo el día enojados, si se llega la hora de comida y no sabemos si pedirle de comer o no, porque hubo una discusión por la mañana. Y no sabemos, hermano, cómo hacer eso, pero hay algo maravilloso que nos dice el apóstol en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermanos. Si usted se enojó con su esposo, con su esposa en el día, hermanos, no le dé lugar al diablo a que usted vaya a la cama, duerma enojado y despierte enojado. Arréglese. Y a veces como padres, hermanos, como matrimonio, cometemos el error de discutir frente a nuestros hijos. Y eso, hermanos, se crea una atmósfera. Y quiera o no, hermanos, los niños son una esponjita y al rato el niño le habla de la misma manera que usted le habla a su esposa, o le habla de la misma manera que usted le habla a su esposo. Mire, hermano, yo sé que como decía nuestro hermano, no todo es muy bonito, hermano. O sea, esto es para edificarnos. Esto es para nuestra ayuda espiritual y nos va a servir a nosotros en nuestro entorno dentro de una iglesia. Mire, porque dice el profeta en la resurrección de Jesús, predicado el 5 de abril del 56, párrafo 20. Dios no quiere que frunzan el ceño. Dios quiere que sean felices. El corazón humano fue hecho para ser feliz, hermano. La preocupación, fíjese lo que dice el profeta, hermano. La preocupación causará cáncer. El mal temperamento causará cáncer. A veces nos dicen, ya no reniegues tanto, te vas a hacer viejillo más pronto. Yo no sé por qué es esa expresión, ¿verdad? Si los viejitos se hacen más renegados o no. Pero hermanos, hoy estamos viviendo en un mundo neurótico. Que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los treintones, cuarentones, ya a veces hay mucho mal genio en la persona, hermano. Nunca estén molestos, dice el profeta, solo caminen en su amor. Amén. Sabiendo que están caminando en él y nada puede hacerles daño. Mire, vamos a hablar de un personaje, hermano, que habla la Biblia y que el hermano Branham lo relaciona mucho con este tema de mal genio. Y ese fue Moisés. La Biblia, hermanos, describe a Moisés como un hombre manso, ¿verdad? Usted sabe que desde Génesis hasta Deuteronomio fue escrito por Moisés.
Moisés mismo vio su muerte y escribió, y murió Moisés, y los días de Moisés fueron tantos, ¿verdad? Dice algo así. Pero se registra la muerte de Moisés dentro de los libros que escribió Moisés. Entonces Moisés, hermanos, en Números 2, Moisés, me dijeron Moisés, dice, Números 12:3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, era un hombre, hermanos, la palabra manso, ¿verdad? Yo busqué el significado y bueno, dice que era un hombre humilde, sencillo, hermano. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, si la Biblia nos presenta a Moisés como el hombre manso sobre la tierra, ¿verdad? Es porque así era de esa manera, hermano. Pero mire, en Éxodo 16:20, usted sabe, Moisés fue llamado para un propósito de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Todos conocemos esa historia. Mire, y en Éxodo 16:20, ¿verdad? Él les había dicho que el maná descendía del cielo y que recogieran solamente lo que iban a comer durante el día. Pero resulta, hermanos, que hubo alguien que pensó ser más listo, ¿verdad? Y quiso guardar maná para el día siguiente y se engusanaba, no servía. Pero en Éxodo 16:20 dice, mas ellos, mire, voy aquí a mi Biblia, hermanos, que le digo, la tengo toda rayada y Éxodo 16:20. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y Gedeó, y se enojó contra ellos. Dice la Biblia que Moisés se enojó contra ellos. Mire, esa reacción que tuvo este hombre llamado Moisés, el enojo, hermanos, en el hebreo es katzav, y el significado dice estallar en cólera, airar o irritar. Mire, esa reacción que tuvo Moisés, hermano, hizo que él tomara las tablas de piedra de los mandamientos y las arrojó, hermanos. Porque el enojo de Moisés, la ira de Moisés fue cambiando cada día más. En Éxodo 32:19, usted sabe, él había subido al monte Sinaí. Y cuando él estaba en el monte Sinaí, había una congregación mixta, dice la Biblia, que salió de Egipto. Y esa congregación mixta fueron los que quitaron sus zarcizos, dice el profeta, sus anillos y todo eso, para hacer un becerro de oro. Y empezaron a haber murmuraciones entre el pueblo de Israel y empezaron a presionar a Aarón para decirle, mira, el pastor ya se tardó. Nuestro profeta ya se tardó, él ya no regresa, vamos nosotros a emprender el camino, pero ellos querían emprender el camino hacia atrás, conocían el camino hacia atrás, no hacia adelante, hermano, porque la columna de fuego no los iba a guiar si no estaba el profeta ahí entre ellos. Y cuando resulta, ¿verdad?, que baja Moisés después de estar ahí en el monte Sinaí, dice en Éxodo 32:19, dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Dice que ardió la ira, hermano. Éxodo 32, mire, creo que aquí también tengo una anotación, hermanos, 32:33. Dice, y aconteció cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte.
Mire. ¿Sí estamos bien en el versículo, hermanos? Es el 19. Miren, no sé por qué aquí lo tengo en el, que es el 30. Pero bueno, dice, Af, en hebreo es, se encendió su rostro, hermano. O sea, la ira es AF. Significa se encendió su rostro como expresión de ira. Y mire, en el hebreo, hermanos, lo relaciona con la nariz. Af, es la nariz. El punto, ¿verdad? Entre ceja y ceja. Usted sabe cuando una persona, hermanos, es muy notable si nos conocemos unos a otros. Usted sabe cuando su esposa está molesta. O usted sabe cuando su esposo está molesto porque lo refleja en su rostro. Entonces aquí el significado de esto es que se encendió su rostro, hermanos, como una expresión de ira, de enojo. Y esa fue la reacción, hermanos, que tuvo Moisés y hizo que las tomara las piedras de los mandamientos, las arrojó y las quebró. Ahora, porque cuando usted y yo nos enojamos, hermanos, no podemos controlar, se sale en un momentito, dice el profeta. Nuestro enojo lo expresamos, hermano, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a querer hablar con una persona, podemos captar el espíritu, porque el espíritu reluce, hermanos, en el semblante de la persona. O dígame que usted va a estar enojado y a risa y risa, ¿no? ¿Verdad que no? O cuando hace gestos, hermanos, ¿dónde se relaciona el gesto? En la nariz. Usted hace gestos con la nariz, hermano, y su mirada, hermanos, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque algo se ha apoderado de la persona, un mal espíritu, y cambia su semblante, hermano. Entonces dice el profeta en Hebreos capítulo 4, párrafo 106, dice, cuando Moisés salió del desierto con la ley, él dijo, no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás, guarda el día sábado como santo. Cuando Jesús salió del desierto, cuando Moisés salió, el diablo lo tentó. Tan pronto como el diablo lo tentó, él le prestó atención. Dice, Moisés tenía un punto débil. ¿Cuántos saben qué era? ¿Cuántos saben cuál era el punto débil de Moisés, hermanos? El mal genio, dice el profeta. El mal genio. Y tan pronto como los vio adorando al becerro de oro, él arrojó los mandamientos y los quebró, mostrando que ese sacerdocio sería roto y Dios se los volvió a dar. Entonces había un punto débil de Moisés. Yo creo que Dios conoce y usted y yo conocemos cuál es nuestro punto débil, hermano. Él acababa de estar en la presencia de Dios y quizás su enojo, hermanos, pudiera haber sido justificado, pero el asunto aquí es que él no pudo controlar su ira. No está mal enojarse, hermano. El asunto es controlar nuestro enojo. Porque aún en Proverbios dice, ¿verdad?, que no castigues, porque él habla de la vara de corrección. Pero si lo hacemos con ira, con enojo, entonces podemos lastimar al niño. Entonces, hermano, ¿cómo voy a golpear a alguien sin estar enojado? Mire, por eso el Señor en el Proverbio, no traigo ahorita la escritura, hermanos, pero dice que hay que corregirlo cuando no estemos airados. Por eso, hermanos, cuando ese espíritu venga en nosotros y empiece usted a discutir con su esposo, con quien sea, hermanos, con su hermano en Cristo, lo que sea, necesita ver a alguien que tenga una prudencia o alguien que coordine, hermanos, y pueda calmar la cosa y decir, no, espérame, hermano, así no vamos a hablar porque nos vamos a decir de cosotas y vamos a salir lastimados. Mire, Moisés se dio cuenta en el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad, párrafo 161. Moisés se dio cuenta para entonces había lo suficiente. Dios lo llevó allá a la parte de atrás del desierto para instruirle en la flaqueza humana.
él lo llevó allá para enseñarle todo al respecto. Y él aprendió muy bien. Dice, oh vaya, sí que recibió una lección. ¿Qué tiempo el que Dios, dice, qué tiempo el que Dios debe haber tenido con él allá? ¿Saben? Moisés era de un temperamento fuerte y Dios le dio una esposa llamada Séfora. Ella también era así. Dice, ella también era así. Entonces me imagino que las cosas no eran tan agradables allá en la parte de atrás del desierto por un tiempo, cuando esos dos temperamentos se descontrolaban a la vez. ¿Por qué le dio ese temperamento también a la mujer, hermano? Porque Moisés era manso. La Biblia dice que él era el más manso entre todos los hombres que había en la tierra, hermanos. O sea, era humilde Moisés. Pero tenía un carácter, un temperamento. Tenía una debilidad que era el mal genio, hermano. Ahora, si nosotros estamos pasando por eso, hermano, ¿verdad? Si tenemos ese temperamento que decimos, no, Señor, no más porque soy cristiano, sino me arremango las mangas y me voy a los golpes, hermano, yo creo que nosotros, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, el Señor nos ha ido ayudando en esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense, hermanos, si no estar a pleito con el vecino porque le echó la basura, porque le tiró el agua fuera de su casa, y estamos a la defensiva y esto y lo otro. ¿Queremos llegar a la estatura de un varón perfecto, hermanos? Mire, seguimos en el párrafo 167. Moisés, él aprendió muy bien acerca de las debilidades humanas. Él aprendió también que cuando Dios lo llamó, él tenía 7 debilidades que empleó como argumento en contra del llamamiento de Dios. ¿Lo han estudiado ustedes en la primera parte de Éxodo, las 7 debilidades? Yo las tengo apuntadas aquí. Quiero que las escuchen. La primera debilidad que él tenía era la falta de un mensaje. La segunda debilidad que él tenía era la falta de autoridad. La tercera debilidad que él tenía era la falta de elocuencia. La cuarta fue la adaptación, la quinta fue el éxito y la sexta fue la aceptación. El hermano Branham nos dice que son 7, pero aquí nada más da 6. Pero bueno, anteriormente ya nos había dicho, ¿verdad?, que Moisés tenía una debilidad, el cual era el mal genio, hermano. Ahora, Dios sabe, hermanos, cómo amansarnos. Dios sabe cómo controlarnos, hermano. Y también supo cómo hacerlo con Moisés. Le dio una mujer llamada Séfora que tenía un temperamento igual. Pero si tenían el mismo temperamento, ¿verdad?, que se irritaban fácilmente, imagínense, hermano, si ninguno de los dos había cordura, ¿sí es la palabra correcta? Si ninguno de los dos había la cordura, hermanos, de tratar de bajarle 3 rayitas, como decimos, pues la cosa hubiera empeorado, hermano. Y mire, y nosotros hemos experimentado que somos creadores de atmósferas. Podemos crear una atmósfera tan agradable donde la presencia de Dios la podemos sentir, hermano. No solamente en este lugar, en nuestro hogar. Que si a usted va y lo visita a un hermano, él puede sentir la presencia que Dios está obrando sobre ese hogar, hermano. Pero cuando estamos pleito tras pleito tras pleito, hermanos, y peleando con él, mire, yo sé que eso es normal, que se enoje uno, que no te levantaste temprano y que esto y que el otro. En una predicación el hermano Branham dice, ¿verdad?, te perdiste el mensaje del hermano Neville en la mañana. Yo le dije a mi esposa, dice, porque no se pudo levantar y se quedó dormida. Mire, en el párrafo 170, les digo, hermano, eso, o sea, el enojarse, hermanos, porque dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, no se oponga el sol sobre vuestro enojo, hermano.
Dice que, que el corazón humano fue hecho para ser feliz, hermano. Ah, que las deudas, que las colegiaturas, que todo esto, lo que sea, hermano, pues eso nos causa una preocupación y a lo mejor un malestar, ¿verdad? Que viene el niño y nos pide para comprar y no traemos dinero. Ay, traigo dinero, muchacho, y tú pidiéndome. Pero el asunto es cómo controlar eso, hermano. Así como Moisés, él hizo lo que le mandó hacer, le dijo, echa la vara al suelo. En otras palabras, líbrate de todo lo que tienes alrededor. Amén. Dámelo todo a mí. Usted dice, pero yo tengo un mal genio muy tremendo. Déselo a Dios. Eso es lo que nos recomienda el profeta, hermanos. Usted dice, pero yo tengo un mal genio muy tremendo, déselo a Dios. Él sabe cómo aplacar eso. Oh, pero yo tengo muchas codicias. Él sabe cómo quitarle todo eso. Ven, colóquelo todo en sus manos y vea lo que una maravilla puede hacer. Oído. Estaba allá atrás en el desierto apacentando las ovejas de Jetro, o había estado allí por 40 años. Y tenía un par de hijos yendo allí y su esposa, ella era una mujercita de carácter fuerte. Y Moisés tenía también algo de carácter, así que me imagino que ellos tuvieron un gran tiempo allá en el desierto. ¿No es cierto? Dios sabe cómo amansarlo a usted. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le tuvo que dar ese temperamento a Moisés? Bueno, para que la mujer no se le subiera sobre encima de él. Usted sabe que no lo controlara. Pero ¿por qué le dio también ese carácter a Séfora? Bueno, para que también él no la tratara como un tapete. Entonces, hermano, todo tiene un centro, hermano. ¿Por qué? Porque a veces el hombre, mire, hoy en día hay mucho machismo en los hombres. Yo aquí mando y se dice lo que yo, pero a veces la mujer tiene razón en algunas cosas, hermano. Mire lo que dice el profeta, él fue y los investigó, ¿verdad? Y fue y los visitó y bueno, unos vivían en una casita, pues en un vagón, ¿verdad? De tren. Y él pudo ver la conversación, ¿verdad? Oye, escuchar la conversación, mira, estuve juntando tantos dólares para comprarte este vestidito. ¿Verdad? Y estaban muy contentos. Y quizás había durado mucho para comprarle ese vestido a la esposa y estaban muy felices y él pudo ver, hermanos, una expresión en ellos de amor el uno con el otro. Pero dice que fue a la mansión de aquellos hombres y se asomó por ahí, ¿verdad? Antes de tocar y estaban discutiendo, hermano. Estaban ahí peleando el uno y el otro y cuando tocaron se abrazaron, se agarraron de las manos, ¿verdad? Disimulando que todo estaba bien, hermano. Entonces, por eso el profeta nos pregunta, ¿ustedes no? Dice, Dios sabe cómo amansarlo a usted. Así que él lo mandó allá atrás con una mujercita. Ella cortó ese prepucio y lo arrojó delante de él y le dijo, tú eres un esposo de sangre. Caramba, él sabía cómo darle una ajustada a él. No era que lo estaba mangoneando, no. Pero cuando Moisés se quería salir de control, tenía una Séfora ahí. ¿Verdad? Porque ahora expresamos, ahí hay muchas Séforas, pero también hay muchas Vastis desobedientes. También hay muchas que hablan como la mujer de Job, hermano. Pero estamos aquí para que el Señor nos edifique. Mire, yo no digo, hermano, sí, está bien que usted se pelee con su esposo. No, hermano, no debería de ser. Pero como estamos en un cuerpo de carne, por eso la Biblia dice, hijos, no irritéis, o padres, no irritéis a vuestros hijos. Y hijos, no irritéis a vuestros padres. Pero él sabe, hermanos, cómo amansarlo a uno. Él dijo, tú eres esposo de sangre, caramba. Él sabía cómo darle una ajustada a él, quitarle ese mal genio. Muy bien. Entonces, hermano, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. No solamente tenía problemas, hermano, en su casa. Yo les decía en Lerdo, ¿verdad?
un pastor o alguien que está frente a un grupo, guiando a un grupo, hermanos, a las cosas espirituales, no va a ser fácil, porque tiene problemas en su casa y luego llega aquí a la iglesia y problemas en la iglesia. Llegaron los hijos de Israel en Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María era la hermana de Moisés, ¿verdad? Miren, tenía ese dolor, tenía ese pesar, hermano, de la muerte de un familiar. Pero en el versículo 2 dice, en Números 20, del 2 al 12, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, empezaron a murmurar. En 1 Corintios 10:10 dice, y no murmuréis como aquellos que perecieron en el desierto. O sea, la gente, hermanos, ni siquiera estaba viendo el sufrir de la pérdida que había tenido Moisés de su hermana. Y a ellos no les importaba eso, pero todavía querían estar contra él y contra Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera de higueras y de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Mire, hay una cita donde el hermano Branham dice, recuerdo que predicamos eso parado en la brecha, ¿verdad? Que el Señor se enojaba con el pueblo de Israel, hermano, ¿verdad? Y decía, mira, voy a destruirlos, Moisés, y voy a levantarte otro pueblo nuevo, fuerte. Pero Moisés, hermano, dice el profeta, tuvo una mejor idea de cómo hacer las cosas y se la planteó a Dios. Eso es lo que dijo el profeta, hermano. Y Moisés le dijo, mira, Señor, si tú haces esto, van a decir. O sea, estaba cuidándole las espaldas al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque él se paró en la brecha, porque tenía amor por esas almas. A pesar de su enojo, de su ira y lo que le acontecía a él, hermano, ¿verdad? Él se paró en la brecha por el pueblo, hermano. Y dijo el profeta, él tuvo una manera mejor de decirle al Señor cómo hacer las cosas. ¿Y qué le respondía al Señor? Por cuanto tú has dicho, por tus palabras, así será. Pero aquí, hermanos, ya estaba en una condición Moisés de que estaba pasando el trago amargo de que había perdido a un ser querido, hermanos, y la congregación estaba murmurando, estaba detrás de él, diciéndole esto, lo otro. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le secarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Estando Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Mire la actitud ahora de Moisés, hermano. Ya lo habían llenado. Mire, hay veces que decimos esa frase, es que fuiste la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Porque ya traemos muchas cosas y luego llega alguien y, ¡ay, Señor! Y nos descontrolamos en un momentito, hermano. Y creamos una atmósfera no muy agradable. Dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de del trabajo, donde sea, hermano. Entonces dice, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Qué le había dicho el Señor? Háblale a la peña.
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. A la congregación no le interesaba si la había golpeado, la había hablado, como ellos querían beber, hermano. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El hermano Branham dijo que Moisés se glorificó a sí mismo cuando en vez de hablarle a la peña la golpeó. Dice que eso hizo que él se glorificara a sí mismo, hermano. Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El asunto es que cuando en un momentito, hermano, nos descontrolamos y ya. Hermano, yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando nos enojamos y decimos un montón de cosas y luego ya cuando se baja la ira, que está uno en calma, es el Espíritu Santo, hermanos, obrando en la persona. O nuestra conciencia empieza a funcionar. Ay, Señor, no debí de haberle dicho eso al hermano. No debí de haberle dicho eso a mi esposo, a mi esposa. Y empieza a haber, hermanos, empieza a haber un contristamiento en nuestro espíritu. Y el que lo hizo enojar está ya risa y risa, hermanos. Y usted y su hermano o su hermana, lo que sea, o su esposo están peleados. Y el que los hizo enojar, hermanos, está risa y risa. Por eso necesitamos de ese dominio propio. ¿Cómo controlarnos, hermano? Dice el profeta en el mensaje presumiendo, párrafo 2:45, dice: dejen de presumir, esperen hasta que todo el mal genio se les quite y que las señales de la Biblia de su salvación estén obrando en ustedes. Dice el profeta, en Es tu vida digna del Evangelio, usted dice: ¿hablaré yo en lenguas? Puede ser que usted lo haga, puede ser que no. Gritaré, puede ser que usted lo haga, puede ser que no. Pero sí es seguro que una cosa hará: usted producirá el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, paciencia, humildad, benignidad, paciencia. Su temperamento no será. Solo recuerde, dice, cuando usted está así, eso envenena al Espíritu Santo apartándolo de usted. ¿Ven? Cuando usted llega al punto que quiere discutir con todo el que se encuentra, algo está mal. Cuando usted llega al lugar en que un ministro leerá la Biblia, que está errado a hacer cierta cosa, y usted solo recuerde, en eso no hay nada de cristianismo. Ahora, es que por sus frutos los conoceréis. Esto fue lo que Jesús dijo, ¿ven? Porque a veces la palabra está siendo voceada, hermanos, y hay algo que nos toca y cambia nuestro semblante, ¿verdad? Pero no nos debemos de enojar, hermanos. El ministro solamente está diciendo la palabra, es por nuestro bien, dijo el profeta, es para eso se dice, para que se quite el alquitrán, se caiga el alquitrán de nosotros, hermano. Mire, yo creo que el pueblo, o más bien los 120, cuando subieron al aposento alto, hermanos, yo tengo un libro que un pastor, ¿verdad? Y que hace buenos libros, ¿verdad? Narra cada una de las vidas de los 12 apóstoles. Y bueno, ahí habla de aquel hombre que era, no recuerdo, pero era una clase de sicarios que ellos defendían a los judíos y estaban en contra, ¿verdad? Y ahí estaba Mateo, hermanos. Mateo cobraba impuestos, ¿verdad? Y él cobraba impuestos, pero no para los judíos, sino para los romanos. Y había de todo, hermano, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Pues no se miraban bien el uno al otro. Pero llegó un momento en el que ellos tenían que sacar todo lo que ellos tenían que sacar de ellos. Y llegar, hermanos, porque muchas veces decimos,
Señor, aquí, gracias a Dios, tú prometiste que estarías donde estuviéramos 2 o 3. Sí, hermanos, pudiéramos estar un montón como ahorita, pero si no estamos en un espíritu, en un sentir, aunque hayamos 100, hermanos, de nada sirve. O sea, no es la cantidad, hermano. A veces nos enfocamos en la cantidad. Ya somos 3, ya le hicimos. No, si están 3, hermanos, si no estamos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, en un mismo parecer, unánimes, de nada sirve, hermano. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder controlar nuestro mal genio. ¿Verdad? Aquí podemos mencionar hermanas que usted nunca las ve enojadas, hermanos. Si tienen un espíritu apacible, ¿verdad? Que uno dice, ay, Señor, ¿cómo yo quisiera ser como la hermana? ¿Verdad? Yo nunca la veo enojada. Y mire, dice el profeta, no discuta cuando la familia discuta. Usted no discuta con ellos. Su madre dirá, yo no te dejo ir por allá más a esa iglesia, pues ahora solo piensas en dejarte crecer el cabello. Pareces una abuelita antigua. No discuta con ella, diga, está bien, mamá, no hay problema. De todas maneras te amo y estaré orando por ti mientras viva. ¿Ven? Ahora no discutan, ¿ven? El mal genio engendra mal genio. Cuando menos piensa, usted contrista al Espíritu Santo y usted entrará en la discusión. Entonces el Espíritu Santo se va volando. El mal genio engendra mal genio y el amor engendra amor. Esté lleno de amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos los hombres que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ese es el fruto del Espíritu Santo, amor. Mire, porque a veces en el ministerio entra, hermano, también en entrar a un tema, pero no para aprender, sino para debatir, para discutir. Cuando alguien viene y me dice, ¿tú cómo ves este punto? Bueno, yo, si puedo y capto el espíritu del hermano, yo le digo lo que como yo lo creo. Pero cuando él me empieza a decir, no, es que estás mal, mira, hermano, ni yo te voy a convencer a como yo lo creo, ni tú me vas a convencer a como tú lo crees. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra no es para discutir. ¿Y sabía que usted mismo es un pequeño creador? ¿Sabía eso? Seguro. Ustedes han visto personas cuya compañía disfrutan. Ustedes no saben por qué, sencillamente son esa clase de persona amorosa. ¿Han visto eso? Dice, la congregación dice amén. Esa clase muy amable. A uno le gusta andar con ellos. Ellos crean esa atmósfera por la vida que viven, la manera que caminan, su conversación. Luego ustedes han visto aquellos que cada vez uno los evita. Qué triste, ¿verdad? Que vean al hermano, ay, que viene el hermano de la torre. Vámonos mejor. Dice, dijo una hermana que sí. Dice, luego ustedes han visto aquellos que cada vez uno los evita, constantemente quieren hablar algo de algo malo y critican a alguien. Uno dice, oh, vaya, ahí viene, va a criticar a alguien. Ya llegó él aquí, va a criticar a este hombre. Ellos no van a hacer más que decir chistes obscenos o algo de mujeres o algo así. Uno simplemente detesta estar alrededor de ellos. ¿Ven? Ellos crean, aparentemente personas muy amables, pero ellos crean esa atmósfera. Y las cosas en las que uno piensa, las cosas que uno hace, las acciones de lo que uno habla, crea una atmósfera. No discuta con otros y no tenga estas discusiones familiares. Como ya dije, el amor engendra amor y el mal genio engendra mal genio. Ahora entonces vamos a vigilar. Miren a Jesús por un minuto. Él fue su ejemplo. Espero que no estén cansándose demasiado. Miren, miremos a Jesús por un minuto. Él fue nuestro ejemplo. Él lo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Entonces, hermano, yo creo que, mire, para Moisés fue algo difícil, porque él tenía problemas en su casa, yo creo que como cada ministro, hermanos, pero también tenía problemas en su congregación. Entonces, a veces usted y yo, hermanos, yo entiendo un poco al hermano, porque estuve enfrente del Lerdo, hermanos, y pues ahí, como quien dice, estábamos haciendo la labor de un ovejero, hermanos, y es difícil, hermano. Y a veces la congregación no sabe, no entiende, hermano, ¿verdad? Que problemitas, pequeñeces y cosas, eso trae, hermanos, preocupación y trae, hermanos, eso en el ministro. Por eso Salomón pidió sabiduría y ciencia, porque no es nada fácil, hermanos. Y a mí en una ocasión se me ocurrió hacerles parecer, ¿verdad?, de qué color la pintura. Y, híjole, no hubiera preguntado, hermano, mejor yo hubiera ido y traído la pintura. ¿Por qué, hermanos? Porque es difícil. Y si nosotros, hermanos, mire, yo creo que Dios nos está preparando porque vamos a tener un buen tiempo, hermanos. No demos lugar al enemigo. Si hay algo, hermanos, porque a veces dicen, no, es que yo soy muy claridosa. No, hermanos, sí debe ser claridosa, pero hay una forma de decir las cosas. Entonces, hermano, yo creo que debemos de pedirle al Señor que controle nuestro mal genio. Que el Señor, hermanos, nos dé de ese dominio propio de su Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para poder refrenar nuestra lengua, para poder, hermanos, contestar amablemente cuando alguien nos habla mal. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, póngase de pie. Este es el mensaje, hermanos, la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Y mire, yo creo que el Señor, hermanos, si Él puso en el corazón del profeta predicar esto, hermanos, es porque podemos llegar a hacerlo. Por nuestras fuerzas, dice el profeta, es que yo tengo un mal genio muy tremendo. Entrégueselo a Dios. Hermano, estamos aquí para entregar todas nuestras debilidades ante Dios. Hermano, es que yo no puedo superar esto que me pasó o esto otro, hermanos. Yo no puedo superar lo que me hizo mi hermano, mi hermana. Me molestó tanto, me lastimó tanto. Pero el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés, hermano, que limó toda pereza, todo malentendido, hermanos, toda frustración, lo que usted quiera, es el mismo que está hoy con nosotros. El asunto, hermanos, que nosotros queremos resolverlo a nuestra manera, hacerlo a nuestra manera, pero debemos, hermanos, de encomendarnos al Señor, que Él nos ayude, hermano, porque sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros seríamos peor que un hombre, dice el profeta, violando a una niña. Entonces necesitamos de Él. Yo creo que ni uno de nosotros ha estado en esa condición, hermano. Quiere decir que hay algo de su Espíritu Santo en nosotros. Y sí, hermano, de repente nos arrancamos, ¿verdad? Nos enojamos y lo que usted quiera, hermanos. Pero como decía hace un momento, luego ya pensamos y se va eso, hermanos. Ay, Señor, perdóname. Entonces estamos aquí, hermano, porque queremos ser edificados, porque el Señor no habita, Dios no habita en templo hechos de manos de hombres, sino que Él quiere habitar en corazones humanos. Y esta es la edificación, hermanos, de un tabernáculo viviente. Amado Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta hora, Señor, le agradecemos, Padre, por su palabra, Señor. Padre, yo solamente he expresado y dicho, Señor, lo que está en tu palabra, en tu mensaje, Señor. Ahora tú ayúdanos, Padre Celestial, porque somos humanos, Señor. Somos débiles, Padre Celestial, Señor. Pero, Padre, también, Señor,
Yo creo que es tiempo de pararnos, Señor, con valentía, Señor, como aquel hombrecito israelita que cada vez, Señor, de la temporada de la cosecha, le robaban su cosecha a esos filisteos, Señor. Pero un día se armó de valor, Señor Jesús, que el hombre llamado Sangar, Señor, Padre, y tú pusiste el valor, Señor, y el poder en él, Señor, el entusiasmo, Padre Celestial, de decir hasta aquí, diablo miserable. Señor, Padre, ayúdanos, Señor, a pararnos como ese hombrecito, Señor, y contrarrestar al enemigo, Señor, porque tú hiciste este corazón para que nosotros seamos felices, Señor. Nos has dado nuestra salvación, Señor. Padre, no somos los mismos de antes, Señor. Hemos avanzado a algo, Padre Celestial. Tú nos has moldeado poco a poco, Señor Jesús. Pero aún, Padre Celestial, si no hemos llegado a la plenitud de esa estatura de un varón perfecto, ayúdenos a hacerlo, Padre. Quite todo lo malo en nosotros, Señor. Despójenos, Señor, de cualquier espíritu que nos asedia, Señor, de cualquier espíritu maligno, Señor, que no nos permite avanzar, Señor. Quite, Señor, ese mal genio de nosotros, Padre. Y ayúdenos, Padre Celestial, Señor. Ayude cada mano levantada, Señor, cada corazón, Señor, que le está pidiendo en esta hora, Señor, que le está pidiendo que Él quiere cambiar de aquí en adelante, Señor. Padre, conteste su corazón, Señor, su petición de cada corazón, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial. En sus manos nos ponemos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo este lugar y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. ¿Para la próxima semana? Ok. Sí. Amén. Dios bendiga su palabra de nuestro hermano José de la Torre, que siga bendiciendo su ministerio. Vamos a cantar un pedacito de un canto. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda marcha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, limpio en la sangre eficaz. Salvado por la sangre que derramó, el pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, limpio en la sangre eficaz. Que bendiga, hermano. Mire, tome su lugar poquito. Vamos a dar un anuncio. Íbamos a darlo así, ¿no? Pero queremos explicar un poco, ¿verdad? La plática de ahorita se va a suspender por razón de que faltan varias hermanas y nuestro hermano Rigo quería dar un informe y él traía
como un presupuesto de lo que se está haciendo en los baños. Entonces, más o menos de eso se iba a tratar, pero queremos dejarlo para la semana que entra, ¿sí? Que estén ya la mayoría o todas más bien, y que pues él explique las cosas, ¿verdad? Entonces, nada más yo le digo una cosa, ore, ¿verdad? Ore para que todo esté bien. Ahorita decía algo nuestro hermano, ¿verdad? Algo se acerca bueno para nosotros y el diablo nos está como que queriendo meter por ahí el pie, ¿verdad? Entonces, queremos, hermano, estar bien, queremos hacer las cosas bien. Entonces, por esa razón, hermano, queremos que estén todas las hermanas para llegar a un buen acuerdo, ¿verdad? Entonces, quizás no les diga todo, pero nada más ore, ¿verdad? Para que Dios nos ayude, hermano, y acomode todo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hermano, por cual no está tampoco nuestro hermano Rigo, ya no lo pudimos contactar, ni ya sabe que usted no hay señal por allá en Magón, pudiera llegar, pero no, ¿verdad? No se pudo. Entonces, una disculpa, de verdad, hermanitas. La otra semana, primeramente Dios, de hecho lo vamos a anunciar para que, a ver si es posible que nadie se vaya la próxima semana o salga, para poder estar todas, ¿verdad? Entonces, ese era el anuncio que tenía que dar. Ya vamos a empezar con las pláticas para la reunión también. Primeramente Dios, para ir acomodando con la ayuda del Señor todas las cosas y nos ayude, ¿verdad? Entonces, nada más le pido una cosa, ore, ¿verdad? Ore para que todo esté bien, amén. Dios me los bendiga, vamos a darle lugar a nuestro hermano. Amén. Los anuncios, el aseo le toca al equipo 2, el encargado de nuestro hermano Pedro Díaz. El alfolí por reunión es un jamón líquido acción de 900 mililitros. El servicio del miércoles es a las 7:30 p.m. Aquí lo esperamos, si es la voluntad de Dios. Vamos a estar saliendo. ¿Se puede poner de pie, hermano? Más allá de la